Si necesitas interrumpir tu embarazo, la Ley 27.610 dice que lo podés hacer en cualquier centro de salud público o privado. Si la ley no se cumple, podés llamar al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación. www.interrupciondelembarazo.org. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estamos en un nuevo bloque de GPS de Noticias y es el momento de hablar en clave feminista con Julieta Fernández. Hoy fútbol femenino, las conquistas y las resistencias. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? Sí, seguimos con la onda deportiva, una cuestión que le agarramos un poquito de viaje, no porque nos guste en sí mucho el deporte, sino porque a partir de la semana pasada, ¿no?, que habíamos hablado del tema de la necesidad de los protocolos de violencia o de eliminación de la violencia de género en los clubes y otro tipo de desigualdades que están vigentes hace tiempo y que nos llevan, en este caso como feministas, a plantearnos, más allá de los avances que nadie los niega y que siempre caemos en este lugar las feministas, ¿no?, de las quejosas o de les quejoses en este caso, pero es que es la realidad, porque muchas veces las conquistas justamente y el fútbol femenino no se queda atrás porque ha tenido varias, pero siempre hay que seguir insistiendo en lo que falta. Y vemos, o por lo menos me da la sensación, no sé qué les parece a ustedes por ahí, cuando alguna jugadora, alguna deportista militante también del feminismo plantea todavía las falencias, usualmente el periodista, digo, con la mayoría de los casos son varones, sí, pero también ha habido avances, como viste, tratando de congeniar, y está claro que los avances ha habido, quién más que las propias feministas y los propios feminismos que han luchado para que eso ocurra y que lo han festejado en su momento, ¿no? Como en su momento siempre hablamos de las conquistas, la IBE, etcétera. Por supuesto lo celebramos ese día y ahora hay que seguir viendo, bueno, qué es en lo que se está fallando todavía, ¿no? Porque no basta solamente con, una ley en el caso que planteábamos de la IBE o alguna resolución de la AFA en este caso o alguna cuestión que de alguna manera reglamente o establezca un cupo, alguna cuestión de esas, sino que hace falta también que, y siempre están los feminismos ahí pujando y presionando un poquito, que se cumpla y que se avance en la inclusión. En este caso ya vamos a decir bien por qué retomamos este tema. La semana pasada, hablábamos particularmente por un caso de una denuncia de abuso de un profesor de tenis del Club Atenas, y eso nos llevó como disparador a hablar de la falta de protocolos contra la violencia de género en Río Cuarto, también en las instituciones deportivas y los clubes de Río Cuarto. Acá, para hablar un poco sobre una cuestión que tiene que ver con un torneo que se está disputando en estos días. De hecho, hoy hay una final, lo voy a decir bien porque yo soy muy ajena al ámbito deportivo, pero para hablar con propiedad, es el torneo de la Liga Regional de Fútbol Femenino, la categoría A, es lo que tengo entendido, y hay varias quejas también que se han ido acumulando un poco también de parte de las jugadoras, de la gente en general simpatizante del club, pero sobre todo de quienes siguen el fútbol femenino, de, ¿por qué se va a jugar particularmente hoy una final de este torneo? Un día miércoles, 9 de la noche, no es el mejor estadio, no es por desmerecer el estadio Banda Norte, pero digo, esperaban que esté un poco a la altura de las circunstancias, ¿no?, lo que respecta a una final de este calibre, y menos un día de semana, ¿no? Y un poco como ya sobre la hora, porque ya se vienen las fiestas. Eso es lo que nos llevó a tratar de indagar un poquito. Hablamos con quienes saben de esto, por supuesto, no vamos a zarasear nosotros, que en mi caso particular, bastante ajena al ambiente futbolístico soy, pero por lo menos sí siempre me interesó mucho, siguiendo el trabajo, por ejemplo, de Delfina Bettore, periodista feminista, también periodista deportiva de la ciudad, jugadora de fútbol, que siempre ha militado desde ese lugar, la inclusión de más mujeres y diversidades en el deporte. Y ya vamos a empezar ahora a hablar un poco, primero desde lo más genérico, que es una pregunta que muchas personas que habitamos los feminismos y sobre todo, por supuesto, quienes lo militan desde el deporte, se preguntan si es realmente profesional el fútbol femenino en la Argentina, ¿no? Porque se anunció la profesionalización
en mi caso, que como siempre digo, tan ajena al deporte, cuando vine a enterarme un poco más de este debate con Maca Sánchez en el 2019, bueno, cuando ella se va, me parece, la echan, mejor dicho, del club de la Guay Urquiza, bueno, porque ella reclamaba la profesionalización, se instala esto más en los medios, no solamente, digamos, en el periodismo deportivo, sino que trasciende un poco más, toma relevancia en la agenda nacional y bueno, a partir de ahí es que se empieza a hablar, me parece, un poco más allá de los ambientes que seguramente hace años que ya lo venían hablando, las propias mujeres dentro del fútbol ya lo venían discutiendo, pero me parece que trascendió un poquito más en la agenda a partir de la lucha o del nombre de Maca Sánchez, que es el de otras tantas también, por supuesto, que la antecedieron. Y hay una pregunta, bueno, que se hacen, por ejemplo, desde Telam, que hay un podcast muy interesante, Desmuteadas, me parece que se llama, y bueno, plantea diversos temas, y lo había escuchado hace un tiempo, así que ahora lo retomo porque tenía que ver con qué implica la profesionalización, en este caso del fútbol femenino, cuando hasta hace muy poquito creo que han aumentado, en este caso sería el sueldo de las jugadoras, pero no supera los 21.000 o 22.000 pesos, pero antes, cuando se profesionalizó en marzo del 2019, que se firmó se firmó un convenio, digamos, para mejorar las condiciones de las jugadoras, era de 15.000 pesos. Sí, no tienen ni siquiera un sueldo mínimo vital y móvil. Ese sería el mínimo, digamos. Y convengamos que cuando vemos que no se pondera el fútbol femenino como el masculino, puede que haya clubes que paguen más que eso, pero bueno, como lo que establece el convenio es que el mínimo sea 15.000, en algunos casos queda ahí y te enterás que hay jugadores que necesitan, por supuesto, dedicarse a otra actividad para tener más ingresos. Claro, y el mínimo para varones, no sé si el dato es correcto, pero debe ser de 40.000 pesos. No sé si será, yo no tengo el dato de los varones, seguramente el compañero de Rodrigo Riquelme lo tenga, pero cuando hablamos ya en palabras mayores, ni me quiero imaginar lo que son los contratos, bueno, de los jugadores de renombre, eso, bueno, claramente no está pasando en el caso de las jugadoras de alto nivel de fútbol femenino. Por ejemplo, bueno, en este caso hablábamos de 15.000 pesos y 8 contratos mínimos. Bueno, yo me acuerdo cuando me enteré más de este dato, concretamente por Delphi Vettor, en un encuentro de comunicación que lo había planteado, o recuerdo, no sé bien quién le había dicho, bueno, pero se ha avanzado, y ella dijo, sí, 8 contratos está genial. ¿Cuántas estamos dedicándonos, entrenando mucho tiempo para esto? Y lo que disponen, digamos, en ese caso es un mínimo de 8 contratos y un sueldo mínimo de 15.000 pesos, bueno, resulta bastante alejado. Inclusive me atrevo a decir que en marzo del 2019 eso estaba lejos de la canasta básica ya en ese momento, ¿no? Así que bueno, y lo que se denuncia en este caso también en este podcast, estaba, por ejemplo, Mónica Santino, que es directora técnica, también referente del feminismo en el deporte, hablando, por ejemplo, de la falta de inversión, o sea, lo que es la infraestructura, los espacios de entrenamiento, el tema de los estadios para los partidos, y hoy hablábamos un poco, bueno, estamos hablando de la final de la Liga Regional de Fútbol Femenino, categoría A, bueno, ¿por qué se hace un miércoles a la noche? Y sin desmerecer, pero ¿por qué no se hace en un estadio un poco más grande? ¿Por qué no se contribuye a ese espectáculo, que es lo que me decía justamente hoy Delphi, que sí se ve en el fútbol masculino, porque se piensa en eso, no se piensa solamente en el partido en sí, en jugar una semifinal, una final y en todo lo que eso implica, digamos, en una tabla de posiciones después, sino en el espectáculo de la gente que va a verlo. Y eso parece que en el fútbol femenino no se tuviera en cuenta, por lo menos por lo que han planteado muchas de las jugadoras. El tema de la transmisión, eso me parece muy interesante, esto hablándolo también a nivel nacional. Dicen que no se transmiten por ahí ni un cuarto de los partidos de los distintos torneos que hay, ni que hablar en lo que es el interior del país, ni que hablar en las ligas regionales, digamos. Cuando vamos entrando más al interior del interior, eso tiene cada vez menos visibilización. Por eso se habla de una semiprofesionalización en términos de que, bueno, además, y esto ya lo pienso más desde el sentido común, una persona que cobra tan poco no puede dedicarse de lleno a eso, tiene que destinar su tiempo a otra cosa. Por ende, nunca va a crecer de la misma manera que quien sí se puede dedicar de lleno a eso, que lo pueden hacer muchos futbolistas varones. Entonces, esa traba, digamos, sigue estando y la siguen imponiendo las propias instituciones, en este caso, bueno, la AFA, quien sea que esté a cargo de todo eso, digamos, que no está dando con la celeridad que amerita los pasos que se tienen que dar. Obviamente, porque si siempre se compara hacia unos años atrás, todo el mundo va a decir que se está avanzando y demás, pero hay que pensar, y ahí me parece que viene la cuestión del feminismo, que siempre incómoda, ¿no? Que muchas veces cuando nos quieren decir, mira, como Estado te proponemos esto y esto, y viene una feminista y dice, bueno, pero también falta esto y esto y esto, ¿no? Y siempre estamos en ese lugar, y es el lugar que
que incomoda un poco más y que... Di el ejemplo recién con el Estado, pero pasa en las instituciones, ni que hablar del fútbol y el status quo que hay alrededor, digamos, de un deporte como es en la Argentina, donde sabemos que hay jugadores que viven y viven muy bien dedicándose profesionalmente a este deporte. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con las jugadoras mujeres? Cuando hacemos esa pregunta, ahí se evidencia todavía la gran brecha que hay, en este caso, si comparamos el fútbol femenino con el fútbol masculino. Como les decía, bueno, en mi caso personal recién pude conocer un poquito más con nombres como el de Maca Sánchez, Mara Gómez, la primer futbolista trans, digamos, en tener un contrato profesional, en este caso en el fútbol en la Argentina. Bueno, lo que decía por ahí Mónica Santino también en esta entrevista era que muchas mujeres jugaron al fútbol desde el principio de la humanidad, por decirlo, ¿no? En sus distintas versiones. No es algo que es reciente o de las últimas décadas. De hecho, recomiendo también una lectura que es justamente Delfina Ventura, es una de las que he participado, pero también hay muchas jugadoras de fútbol que fueron invitadas a escribir, a contar sus testimonios, que es Miralas Gambetear, de la Cooperativa El Toque. Recomendadísima lectura, porque incluso para quienes somos ajenos al deporte está muy bueno contar cómo es la experiencia, en este caso de las jugadoras que de chiquitas no tenían ese lugar, digamos, que sí tenían los varones, digamos, en las inferiores para crecer profesionalmente. Era una cuestión de, bueno, me gustaba y jugaba en el patio de mi casa, y recién de grande o de adolescente o ahora lo pude hacer. Y ver esa brecha y esa angustia también que genera, bueno, ni que hablar los estereotipos de género hace un par de años en relación a las mujeres que les gustaba el fútbol. Pero bueno, muchísimo también se habla de las jugadoras riocuartenses que en su momento hace un par de décadas también hicieron historia, así que recomendadísima lectura también. Pero bueno, lo que les decía Mónica Santino es que desde el principio de los tiempos las mujeres jugaban al fútbol, se dedicaban al deporte, digamos, también estaba la cuestión de lo lúdico, si se quiere, muy presente, a pesar de que siempre la mayoría de las civilizaciones, de las sociedades, tenían a cargo también las tareas domésticas y de cuidado. Y fueron los propios varones los que las fueron desterrando de a poco de esta cuestión, mientras más se reforzaban algunos estereotipos o cuestiones asociadas culturalmente a lo que era ser varón, las fueron desterrando de lo que era el terreno del deporte y particularmente del fútbol, ¿no? Y es como una suerte de reparación histórica, si se quiere, lo que están haciendo muchas mujeres y diversidades en los últimos años, y lo que todavía queda es, como decíamos, la visibilización, que no va a ser posible tampoco. Obviamente creo que los medios tienen un rol importante, ya si no se transmite difícilmente un miércoles, eso también lo charlaba con el colega, cuando están los horarios ya programados de distintos programas de radio y televisión, vayan a transmitir un partido, no un día de semana. Pero también lo que queda es que las instituciones, los clubes realmente prioricen en este caso la categoría del fútbol femenino, el fútbol femenino en sí, porque no se está viendo, y acá vamos a lo local y lo que pasó hace poquito, no se estaría viendo esa mínima prioridad o ese interés que sí se tiene respecto de otros deportes o del fútbol masculino concretamente. Porque también está esta idea, ¿no?, de que el fútbol, seguramente lo han escuchado, de que el fútbol femenino no vende y todas esas cuestiones, y me parece que en realidad quienes reproducen esta idea es para seguir manteniendo el status quo de las cosas como están, ¿no? Claro. Porque sabemos que en realidad el deporte en sí, ¿por qué no lo vemos, por ejemplo, en el hockey, digamos? Claro. No sé si venderá mucho en términos de, bueno, quienes asisten a los partidos y demás, pero las leonas seguramente que tendrán sus buenos contratos con distintas marcas, publicidades, digamos, marcas de renombre de lo que es insumos deportivos y demás. Bueno, ¿por qué no se puede pensar eso en el fútbol femenino? Capaz de a poco eso ya se está viendo, pero hace falta mucho más también. Y si seguimos reproduciendo estas ideas de que no vende y nos quedamos ahí y no hacemos nada para que eso cambie, y lo que decíamos del espectáculo, ¿no?, de ir a ver un partido de fútbol, bueno, no están contribuyendo quienes organizan estos torneos, en este caso la Liga Regional, en el caso de hoy concretamente de la final, a que eso sea así. Así que bueno, un poco ya pasando a lo que nos llevó a hablar del tema, a seguir hablando de deporte, pero concretamente ahora de cuáles las resistencias que todavía hay, y concretamente en el fútbol femenino. Habíamos visto una publicación de una jugadora de Deportivo Municipal, Dianela Aguirre, que también ha jugado para Universidad, una referente del fútbol femenino en la ciudad, que lo que reclamaba, que también hubo otros posteos también en redes sociales que reclamaban lo mismo, pero bueno, en nuestro caso nos llegó por parte, digamos, de lo que había puesto Dianela, que no hubo sanidad, o sea, no hubo equipo sanitario, no hubo médicos en las semifinales que se jugaron este fin de semana. Algo sumamente importante para cualquier partido, de cualquier torneo, que haya un médico, un kinesiólogo, alguien, digamos, que
pueda asistir si alguien se lesiona, ni que hablar con las temperaturas que se jugaron. Claro. En este caso hablamos de cualquier cosa le voy a decir al compañero que corrija, pero el torneo Primera A del fútbol femenino de la Liga Regional, 2 partidos que hubo el fin de semana que se tuvieron que postergar por el tema de la tormenta del fin de semana anterior. Bueno, Universidad, en este caso le ganó a Municipal de Reducción, y en otro partido Estudiantes le ganó a Ateneo Vecinos A. En este caso, bueno, hoy van a estar jugando la final Universidad y Estudiantes, pero como decíamos, esta era la crítica o el reclamo que habíamos visto también de quienes habían asistido, de que no hubo equipo sanitario, no hubo sanidad, algo que en algunos casos ameritaría que ni siquiera se empezase a jugar el partido, es lo que charlábamos también con Rodrigo Riquelme, porque hay que pensar, por supuesto, en el bienestar de las jugadoras, y bueno, ahí estabas abandonada a tu suerte. Bueno, si tenés suerte no te vas a lesionar. También inclusive que nos había llegado el dato que había muy pocos integrantes de la Liga Regional, digamos, quienes organizan este torneo, como si no fuese o no revistiera la misma importancia, digamos, que la categoría masculina. Bueno, en algunos casos tampoco había autoridades propiamente de los clubes, sí equipo técnico, digamos, entrenadores, sí el cuerpo técnico, pero no por ahí las autoridades de los clubes. ¿Quién no se imagina, por ejemplo, ver al presidente de Estudiantes en una final de fútbol masculino en este caso, que no esté presente en ese partido, ¿no? Es muy raro no imaginarnos esa situación. Bueno, en el caso de algunos de los clubes que estuvieron jugando estas semifinales del fin de semana, no había autoridades, digamos, de la comisión directiva o los presidentes de los clubes, sino, bueno, el equipo técnico, el cuerpo técnico, pero hasta ahí nomás. Entonces, bueno, con estos datos que hemos recabado, tratando de ver un poco cómo es el panorama, por lo menos en términos regionales, la profesionalización va a llegar, vas a saber cuándo, y quizás algunas de las compañeras que llevan adelante su carrera como... No sé si decir carrera, capaz no lo consideran así por el hecho de que no lo pueden hacer profesionalmente todavía, pero digamos, son sus intenciones y ¿qué pueden esperar a partir de este escenario que no es para nada alentador? No va a tardar mucho tiempo si seguimos así. Como les decía, hoy se juega la final justamente de la Primera A del torneo de fútbol femenino, es en el Estadio Parque Sarmiento, y como decíamos, tendría que ser un espectáculo, como seguramente lo sería en el caso del fútbol masculino, y en un día de semana, cuando hay jugadores que van a estar trabajando, inclusive algunas personas seguramente han tenido que cambiar de horario o lo que sea para poder asistir, el rendimiento no va a ser el mismo, digamos, que el que podría ser quizás un domingo. Bueno, el fin de semana también decían que fue al mediodía, incluso un partido con el calor que hacía, digamos. Son cuestiones que parecen detalles, pero que en realidad está bueno marcarlos para ver si eso repito, como en cualquier ámbito que querramos ver la desigualdad de género, hacernos la pregunta de si eso pasa en el caso de los varones, y muchas veces, y el deporte no es la excepción, nos encontramos con que no es así. Si les parece, para ya ir cerrando, escuchamos justamente la palabra de Delfina Vetore, jugadora de Atenas en este caso, y también periodista feminista, periodista deportiva, que daba su reflexión en torno a lo que pasó el fin de semana con la semifinal de la Primera A del torneo de fútbol femenino, y también reflexionando con todavía lo que falta, ¿no? Las resistencias que todavía se viven en el fútbol femenino regional. Creo que hay mucho para analizar. Las semifinales de la A del domingo pasado también, bueno, fueron demoradas porque no había un responsable de sanidad, a lo que le respondía como organización a la liga regional. Bueno, varias cosas que entran en análisis para pensar, bueno, qué lugar está ocupando hoy el fútbol femenino en la liga regional, en los clubes, que no sea solamente un empujón de las jugadoras para hacerlo crecer, porque sin duda es que se necesita de todas las aristas empujando para el mismo lado. Otro tema es el desarrollo del fútbol femenino infantil. Hay muchos equipos que tienen ya inferiores, infantiles y juveniles, sub-14, sub-16, y uno de los temas pendientes de la liga es organizar un certamen para esas categorías. Parecía que iba a ser este año, porque de hecho muchos equipos vienen realizando encuentros informales, así organizados entre los clubes, para empezar a darle competencia y un poco de formalidad a esas categorías. También porque eso incentiva mucho a que las jugadoras se sumen a entrenar, porque obviamente que
siempre lo que incentiva es la competencia de los fines de semana, esos encuentros con otros equipos. Entonces, bueno, creo que es una deuda pendiente de la liga, que parecía que este año iba a tener una competencia formal para las categorías inferiores y bueno, no la ha tenido. Creo que tiene que ser uno de los objetivos y es una cuenta pendiente para la liga y los clubes para el 2022. Y bueno, en materia también de género y más institucional, también la liga, este año el presidente había hablado de incorporar capacitaciones de la ley Micaela para la liga, para los clubes, para los dirigentes de los clubes, y bueno, también creo que es una deuda pendiente ese tema también para la dirigencia de los clubes y para la dirigencia de la liga regional. Bueno, para tomar un poco dimensión, en todo el año calendario de este 2021, con todos los fines de semana que pasan, el fútbol femenino, hay equipos que han disputado solo 12 partidos, por ejemplo, en la A, algunos equipos disputaron solo 12 partidos, en promedio entre 12 y 16 partidos los equipos, los de la B entre 16 y 17 partidos, y bueno, y uno se pregunta, bueno, si tan pocos partidos hubo durante el año, ¿por qué se llega ahora con un calendario ajustado a tener que disputar una final un miércoles 22 de diciembre a días de las fiestas? Porque bueno, se tiene que jugar sí o sí ahora, porque estamos encima de las fiestas y de fin de año. Entonces, bueno, creo que en ese reflejo se pueden debatir muchas cosas, porque los partidos durante el año fueron muy pocos, igualmente se está llegando con un calendario ajustado a fin de año, y que creo que ahí hay que, si bien hay que tener en cuenta en el análisis del parate por la pandemia, sí, obviamente no se lo puede sacar de análisis, pero creo que hay otra cuestión organizacional que sin duda tiene su parte importante también en esta discusión. La crítica pasa en este caso que planteaba allí Delfina Beitore, jugadora de Atenas y también periodista feminista, periodista deportiva, sobre, bueno, el tema de la pandemia que por supuesto ha afectado, pero cómo este calendario tan urgente no lo vemos en el fútbol masculino, por ejemplo, lo que decíamos del partido de la final que se va a estar jugando hoy. Un poco algunas cuestiones que ella también me había transmitido, era esto, bueno, de los partidos que fueron muy pocos durante el año, hubo un parate en eso de abril más o menos, cuando empezaron a subir un poco los casos, hasta agosto más o menos. También cuestiones, por ejemplo, de cómo ha decrecido, entre comillas, ¿no? Porque no es por desmerecer, por supuesto, el trabajo de los futbolistas, sino hablando por ahí del rol que tiene la liga regional, digamos, las autoridades de la liga regional o los propios clubes, en este aspecto concretamente, porque se veía viendo un buen rendimiento, decía Delfina, desde el 2014, que empezó este torneo, hasta el 2019, cada vez más en crecimiento, pandemia de por medio, al 2020, bueno, prácticamente con poco o nada de deporte, y en el 2021, bueno, se ven por ahí con estas cuestiones que terminan evidenciando que no se les da la misma prioridad, como decíamos. Por ejemplo, bueno, esto que yo también lo había comentado recién y que les había comentado yo antes, que un partido jugado con 36, 37 grados de calor al mediodía no es pensar tampoco en la salubridad, por supuesto, de las jugadoras. Y tampoco pensar en, bueno, la asistencia que puede haber en este caso del público, que hace mucho al espectáculo, digamos, de ir a ver una semifinal en este caso. Y también, por ejemplo, el tema de la infraestructura, dicen, bueno, es una final, podría ser quizás en otro estadio para un mejor espectáculo. Los arbitrajes, que es algo por ahí que no se dice mucho, pero que plantean también algunas de las jugadoras, que por ahí suelen asignar al fútbol femenino arbitrajes, digamos, personas principiantes que recién se inician. Bueno, el tema de la transmisión, por ejemplo, nos decía Delfina que la Liga Regional incorporó la transmisión de partidos y resúmenes semanales en un programa, pero no incluyó al fútbol femenino, ni siquiera en los resúmenes, digamos, no tienen la misma prioridad claramente que el fútbol masculino. Entonces, bueno, estas cosas que
que ayudan a seguir evidenciando todo lo que falta. Por eso hablábamos al principio de que hay conquistas, pero también hay muchas resistencias que capaz no se hablan, capaz nadie va a venir y lo va a decir porque no es políticamente correcto, pero que a la hora de los hechos se termina evidenciando, y por supuesto que las jugadoras son conscientes de ello, reclaman, levantan la voz y siempre terminan siendo, digamos, ellas las que exigen, porque si fuera, y lo voy a decir... No digo que voy a poner el fuego en las manos, pero porque pasa mucho en las instituciones en general, que si no hay una demanda, una exigencia de los propios feminismos, o bueno, si el Estado puede llegar a tener alguna injerencia en algunos ámbitos, puede ser, en el deporte entiendo que no, pero si no viene por afuera, no hay una iniciativa de querer incluir, ¿no? Es una cuestión que pareciera que no nace y que se hace por cumplir, bueno, en este caso de la AFA con el límite, digamos, o el piso de, bueno, tanta cantidad de contratos, que ahora entiendo que podrían empezar a ser 15, aumentar un poquito más el sueldo, o, bueno, lo que perciben mensualmente, pero hasta ahí nomás. Por eso creo que todavía hace falta el cambio real de realmente concebir, bueno, que se puede generar un cambio a partir de la inclusión de más mujeres y diversidades en el deporte. No sé qué piensan ustedes a partir también de lo que planteaba Delfina. Uh-huh. No, sí, cuando dialogaste con Delfina te pudo dar algunas herramientas de cómo se subsana esta situación, más allá de que este es un espacio para generar conciencia, digo, ellas dentro del ámbito deportivo, ¿cómo se pueden organizar para subsanarlo? Yo desconozco si hay alguna cuestión, digamos, organizacional, como decíamos, alguna cuestión gremial. Vemos que en clubes más grandes, lo contábamos la semana pasada, se han organizado las propias socias o futbolistas en patas feministas dentro de los propios clubes. Veíamos San Lorenzo feminista, Boca feminista. Uh-huh. Entonces, el agruparte, el organizarte, así que por ahí los reclamos tengan un poco más de fuerza. Yo desconozco si hay acá una articulación bien concreta, pero sí, digamos, es un reclamo que se le hace acá concretamente a la Liga Regional, pero también a los clubes, ¿no? Porque si los clubes tampoco se están plantando ante esto, dejan pasar todo, me parece que quedan como las jugadoras a la buena de Dios y reclamando, bueno, nosotros nos enteramos por posteos en redes sociales, es eso lo que vemos hasta ahora. Quizás haya formalmente reclamos, pero bueno, ¿a quién se hacen? ¿A la Liga o al club por no hacer el reclamo pertinente a la Liga? Es como que, bueno, hay una cuestión de quedarse un poco solas y quienes tienen más poder para realmente que cambien esas circunstancias, que realmente son cuestión de voluntad, si nos ponemos a ver, también de inversión, pero también de voluntad, del tema del horario, del lugar en el que se puede desarrollar la final o las semifinales. Bueno, es mínimamente también tener en cuenta, y ahí cuando hablamos del tema de la perspectiva de género y demás, es tener en cuenta que si estamos hablando de mujeres, que claramente acá las que juegan, digamos, a nivel regional no viven de esto profesionalmente, no les pagan por eso. Bueno, pensar que si tienen un laburo, si tienen hijos a cargo o las tareas, bueno, no es pensar, y en este caso de la fecha y el horario, es claramente no tener en cuenta todo eso que viene detrás. De hecho, bueno, Delphi en una parte también del testimonio que nos brindaba, hablaba de, bueno, que se había hablado un poco de empezar a implementar la ley Micaela, lo habían dicho desde la Liga Regional, pero bueno, eso quedó ahí como en la nada, ¿no? Un mero anuncio que, bueno, esperan que se pueda concretar en el 2022. Entonces, por ahora, lo poco que se habla de género siempre viene como una demanda desde afuera, de los feminismos, las jugadoras, pero no le nace a la comisión directiva de los clubes, me da la sensación a mí, y tampoco, bueno, mucho menos a quienes integran o quienes están a cargo del desarrollo de estos torneos, en este caso concreto de la Liga Regional de Fútbol Femenino. Juli, muchas gracias por una columna más en Clave Feminista. Te despedimos hasta la próxima semana y que tengas una linda Navidad. Feliz Navidad, Juli. Seguro estábamos pensando, bueno, ¿qué podemos hacer para la semana que viene? No podemos adelantarnos, a lo mejor surge otra cosa, ¿no? Bien. En la agenda. Pero hablar un poco de este tema, no sé si a ustedes les ha parecido que se habla mucho del tema de las fiestas, el reencuentro con familiares y los comentarios sobre el cuerpo ajeno y cómo también el feminismo también tiene sus batallas allí, pero bueno, puedes generalizarlo un poquito más si les parece. Si no surge algo que realmente merite traer a colación otra cuestión, me parece muy importante. Y vemos la experiencia de Navidad, porque ya vamos a ver pasado la primera fiesta. Y adelantándonos con qué herramientas podemos llegar Año nuevo. Claro. Pero sí, disfruten y coman y como quieran, claro. Y a beber, y a brindar. También. Gracias, Juli. Nos vemos, Juli. Muchas gracias. Pasó por el aire de GPS de Noticias Julieta Fernández en su columna en Clave Feminista. El tema del día de hoy, fútbol femenino, las conquistas y las resistencias. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. GPS de Noticias. ¡Me
con la gospel.